erotismo en época mesoamericana. También con libros, y quién mejor para hablarnos de esto que platicas, Laura, que una de las grandes eminencias a nivel internacional para hablar del tema, Miguel León Portilla. Así es, vamos a hablar de los mitos y leyendas del México prehispánico, pero vinculado también con Eros. Al estar preparando un número de la revista Artes de México dedicado al Chile, surgieron las connotaciones de erotismo. La reflexión condujo a textos de Miguel León Portilla, que ahora se publican bajo el nombre de Erótica Náhuatl y que están acompañados de grabados de Joel Rendón. Pensábamos un poco de dónde viene el albur del chile y el pene. Y de repente alguien dijo, Miguel León Portilla tiene la traducción de un clásico azteca que se llamaba el tonuello, ¿no? Y el tonuello era como una premonición de la caída de Tula, pero el tonuello era un forastero que llega a Tula desnudo con una cosa de chiles para vender. Y entonces está sentado ahí vendiendo sus chiles, y ¿qué pasa? Pues la esposa, la hija del rey se enamora del desnudo que era este tonuello. El volumen vincula el erotismo con dos grandes tradiciones, la helénica, pero también la mesoamericana. Hay textos de literatura erótica náhuatl y también griega. Quizás es para mí quizá lo más interesante, es decir, que el texto fundacional de este volumen es un texto que traducido también por Miguel León Portilla, un texto de Heródoto sobre el nacimiento de Afrodita. Lo interesante es esto, la capacidad de conjuntar los dos horizontes tan diferentes, y para mí quizá lo más importante es que finalmente el texto fundacional del volumen es el texto griego, es decir, fue en la retórica griega y la retórica latina donde Miguel León Portilla aprendió a disfrutar los textos clásicos. Los textos que están incluidos en esta antología datan, bueno, obviamente de hace 500 años, pero el doctor León Portilla los presentó desde el año 59. Entonces, es un gran esfuerzo retomarlos y que la gente realmente los conozca. En ese momento pudo ser, no sé, muy de avanzada la publicación de estos textos, pues en la actualidad todavía sigue siendo, porque como le menciono, mucha gente piensa que los indios no tienen erotismo, cuando pues desde hace 500 años están los textos ahí. Y lo más sorprendente es que hayan pasado el filtro de los frailes. O sea, son textos de distintos orígenes, digamos, algunos son poesía, otros son cantos, otros son narraciones históricas. Erótica Náhuatl, de Miguel León Portilla, es una publicación de la editorial Artes de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, esto de desacralizar y de ver cómo culturas que tenían una vida integral, como es lógico, creo que le viene muy bien a una nueva etapa de conocimiento del mundo prehispánico. Hablar un poco de todo lo que hemos aprendido en la escuela, pero más real, pues. Aterrizado en carne y hueso. Está la recomendación. Igual valdría la pena buscar este libro mañana en la venta nocturna del Fondo. En una de esas. Buena idea. Es un gana-gana completo. Vamos a una brevísima pausa, además aquí en Noticias 22.